Hace 40 años sucedió la tragedia de Armero, que bien conocemos. Y Casabianca no fue un pueblo ajeno. Nosotros somos municipio de influencia directa del Nevado del Ruiz, vamos hasta el Copo del Nevado. Por nuestros cañones, el del río Gualí, el del río Sufrado, y luego conecta también al río Lagunilla, se fue todo un flujo de lava que ya saben muy bien la tragedia que se llevó a nuestro amigo de Armero. Casabianca tiene su historia y Casabianca tienen todos sus testimonios que queremos que los conozcan y no olvidar. Bueno, mi nombre es Adalberto Montoya Buriticá, nativo de Casabianca. 2:30 de la tarde aproximadamente comenzó a caer ceniza. Se trató de opacar el firmamento. Nadie decía nada. De pronto, al pasar 10 o 15 minutos, fue oscureciendo más y aumentó la ceniza. Estuvo un rato siempre cayendo de ceniza, poco a poco. Mermó, pero siempre seguía oscuro. Al transcurrir ya los minutos, suspendió la ceniza, mas luego volvió otra vez a repetir la ceniza. Siendo ya las 4 de la tarde, mi papá nos invita para la casa. Estaba muy oscuro de que se suponía que iba a caer un aguacero muy duro, que nos fuéramos porque nos mojábamos. Nos fuimos para la casa, ya tipo 7:30, 8 de la noche. Todavía no estábamos dormidos cuando empezó como a tratar de llover, pero algo extraño. Se sentía caer, pero no como agua, sino como piedras, algo así, algo liviano caía sobre el cielo. Pues la curiosidad de uno, salir afuera. Colocábamos la mano, nos caía arena y piedras pómez de un tamaño pequeño más bien, calienticas. Eso tipo de unos 9, 10 de la noche ya se sentía como estruendos a lo lejos. Nosotros pues en la parte alta de la vereda, en medio de los dos ríos. Río Azufrado a un lado y río Gualí al otro lado. Ya después de la medianoche cesó todo, ya todo en calma. Pues nos acostamos, pero ¿quién dormía? Nadie podía dormir. 4:30 o 5 de la mañana ya todos afuera a ver qué. No, ya cuando amaneció no se veía todo como la pared, blanco todo alrededor. Los animales trasegando uno para un lado, para el otro, pues toda la vegetación olía a azufre y sabía a azufre. Mi papá lo único que decía era que ya estaba nevada. En ese entonces, como a las 5 de la mañana, prendió un radiecito que tenía, un radio de los antiguos, cuando la noticia que Armero había desaparecido por causa de la avalancha, de la erupción del Nevado, el volcán Nevado del Ruiz. Ya como al tercer día, ya entonces papá dijo, vamos al pueblo a ver qué pasa. Encontrar la desolación aquí en el pueblo, la gente desesperada, que los víveres ya escaseándose. Pues como la atención estaba puesta en Armero, en el rescate de los sobrevivientes, en los cuerpos, pues a mí casi me tocó ver a los 15 días la tragedia prácticamente fresca. Tocó cruzar por el finado Armero los escombros cuando destaparon la vía, como 15 días después de la avalancha. Fue bien conmovedor para mí, yo estaba muy joven todavía, pero tocó verlo. Es increíble cuando nosotros mismos, en los ires y venires y tanto trabajo, nosotros nos inventamos, escalamos la montaña con barras y picas. Hicimos unos escalones para bajar al río y tratar de pasar al otro lado. Abajo en el río hicimos un pequeño puente, unas guaduas, amarramos unas guaduas, y a pesar que era largo, ancho el tramo, pero bastante dificultoso porque nosotros nos tomamos la molestia de medir del cauce del río hasta donde subió la avalancha, eran 80 metros. Y hay algunas personas que lo vivimos, todavía existimos, algunos de los que lo hicimos. Eso prolongó más o menos entre 10 meses, un año, para tratar de volver otra vez a resurgir el pastico, a brotar el pastico.
y a sembrar ya de pronto matica, ya en unos 8 meses, 10, un año. El páramo sí demoró más harto. El páramo, nosotros cuando subimos al páramo, a los 15 días, una desolación, a uno le causaba como una nostalgia, una tristeza. Como a los 8 o 10 meses fui yo a dar a Santa Inés a trabajar allá. Ya estaba otra vez, brotó todo el pastico, ya todo, prácticamente estaba volviendo a la normalidad. El día 12 vino a las 3 de la tarde, hubo el primer trueno sobre el nevado del Rusquizo, el primer intento, un copo de humo espeso, que yo vivía en el Sifón. Entonces de ahí dependió el primer intento. Volvió y se calmó. Entonces ya se calmó, yo ya llegó la tarde, yo ya me fui para la casa. Entonces yo ya en esas se llegó la noche, todo pasó normal. Por ahí en eso de las 9 de la noche yo ya estaba durmiendo cuando de un momento a otro cayó una piedra encendida. Entonces rompió el techo que era de Terni y pasó y cayó casi al pie mío. Yo ya estaba durmiendo. Entonces entonces eso me despertó y me levanté y agarré una niña pequeña que yo tenía, casi de 2 años. Entonces arranqué para debajo de una peña y allá me desguardé mientras que caían un poco de lucecitas que eran piedras prendidas de azufre. Entonces ya, y ese rumbido que se oía por debajo de la tierra y se estremecía, y eso era ennubado y mucho olor a azufre. Ahí fue donde hubo la avalancha por el río Azufrado, que ahí fue donde ya agarró el cauce por el río Azufrado abajo, a pasar por el Chimurrio, a encontrarse abajo por el río Lagunilla. Ahí fue donde ya hubo el desastre armero. El pasto, los papales, ganado y mulas repeladas, eso fue un desastre, porque eso fue quemado, los pastos, y mientras que eso fue volviendo a recuperar, entonces eso fue muy grave. Todos los animales fueron llevados así para el cerro del Gualí, o sea, para el lado de Caldas. Que haya perdido la vida la mamá de Alfonso Hernández y un hermano de Alfonso Hernández. Cada vez que uno oye del Nevado siempre se recuerda uno de un desastre de ahora años. Entonces eso siempre no se olvida nunca. Por las 3 de la tarde empezó a caer ceniza y ya por la tarde comenzó a lloviznar, y una tarde muy oscura y muy fría. Pues como a las 9 de la noche empezamos a sentir un ruido muy fuerte. Digamos, pero ¿qué era eso? Pues que nevado, porque era que viene como cubriendo todo esto, porque eso el ruido era impresionante, que venía por el aire y por el río sería. Y no, pues que ya es la última hora y ya nos vamos a morir. Le yo la señora. Ya nos pusimos a rezar y al mucho rato ya comenzó a sentirse más pasito el ruido, y era que iba bajando de parado hasta que no se volvió a escuchar. Entonces comenzó a trastear la casa. La casa era de teja. Comenzó a hundirse con el peso de la arena. Le dijo ella, nos regámonos de aquí que esa casa se estripa. Entonces pues levantémonos a ver que nos vamos para allí donde papá.
Y salimos al patio cuando es que ese patio lleno de arena. Y nosotros no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces salimos cuando el papá y ese camino para ir tapado con palos y con de todo y esos arenales tan horribles. Nos acostamos cuando al otro día que vimos, cuando amaneció, que todo parecía un desierto. Bueno, pues para esa época de la erupción del Nevado, pues yo vivía aquí en Casabianca, tenía pues ya mis 3 niños pequeños, trabajaba como docente en la librería La Cristalina. Pues nos cogió muy desprevenidos a todos porque no estábamos preparados para semejante tragedia. Yo notaba por las mañanas cuando iba para la escuela en la moto con mi esposo en esa época, le veíamos la fumarola al Nevado. Cuando eso nos llamaba fumarola, decíamos que estaba saliendo muy el Nevado, pero no sabíamos como por qué era. Ya con el paso de los días, pues amanecía el olor a azufre, un olor pues era indescriptible, decía bueno que era azufre. Pasaban los días, yo trabajaba en la escuela, después decidí ir a la escuela con los niños también. Estaba la Defensa Civil en Casabianca, estaba pues apenas como empezando, estaba el alcalde y señor Edgar Ramírez, con el alcalde del Fresno. No había todavía mucha cosa de prevención, porque como le digo, éramos ignorantes en ese tema. Ya en la escuela tenemos de momento como 75 estudiantes, nos decían que alistáramos, nos decían tapabocas trapitos para tapando la nariz, que impregnados de alcohol o de vinagre. Así empezamos a alistar todo con los niños. Pasó el tiempo, pero como que no la creíamos. Aquí en el pueblo la gente, todo el mundo por las mañanas, huele como azufre, todos salíamos oliendo, huele a azufre, pero no le damos importancia a eso. Ya el 12 de noviembre, estábamos en hora de descanso en la escuela, salió el niño a descanso y yo estaba en la ventana del salón todavía cuando sentí como me han tirado del camino una puñada de arena y olía fétido, olía horrible. Yo qué hice, los niños, profe, mire, empezaba como a llover como que era con arena. Entonces, los niños, profe, mire la camisa como la tenemos toda chispiadita de esto. A mí ya me dio miedo, yo dije, no, le dije a mi esposo, formemos los niños, hicimos la fila otra vez, les dije, tomen el alguito, vayan para sus casas, eran como a las 3:30 de la tarde. Se van para sus casas derechito por el camino, no me queda en ninguna parte. Díganle en sus casas que alisten como unas velitas por donde se va la luz. Decían que alistar algunos que alisten agua, estén todos, que algunos se queden vigilando, porque no sabemos qué pueda pasar, no sabemos. Bueno, si no pasa nada, mañana aquí a las 8:40 aquí en la escuela. Y llegaron como tipo 9 de la noche, no, eran las 6 cuando Oida Aguirre, una de las vecinas de allá, digamos, en Aguirre, pasó por la escuela tocando las ventanas durmiendo, profe, algo está pasando, y mire como una borrasca, decía así, mire el río azufrado como suena. Sí, efectivamente, pues sonaban como piedras que chocaban unas con otras, y ese olor insoportable, era feo como a sifón, era horrible. Y entonces que una linterna, porque la mamá estaba en la casa de abajo, de la otra finca, y empezaron a subir los trabajadores de las fincas, los papás hasta en calzoncillos, esa gente subiendo a la hora que fuera, con los niños, corriendo. Me acuerdo de don Calucho Cardona, al final Calucho subió con los niños, estaban pequeños, de todos los lados llegaban. La casa de don José Aguirre se llenó de más de 100 personas. Nosotros estábamos en la escuela y la gente, profe, salgan que le va a caer el techo encima. Yo qué hice, me levanté, tapé a los niños, compañeritos, mis 3 niños estaban dormidos, y yo dije, pues aquí ya nos tocó morirnos. Me levanté, me vestí, dije yo, aquí nos tocó ya quedarnos. Ni modo irnos para Casabianca porque el patio estaba lleno de arena blanca y caían chispitas prendidas. Bueno, por la ventana nos salimos y nos fuimos a don José, a terminamos también en ese patio. Caían piedras prendidas en un tanque grande que iba pues al caer, eso sonaba horrible y quedaban, era piedra pómez, quedaban pues livianitas ya. La gente se abrazaba, otros rezaban. Yo me fui para una habitación con mis niños, tenía mucho miedo porque la tierra se estremecía, yo imaginaba que ese nevado como que había, como decían, que se había explotado, no sé la palabra erupción, no. Y yo no, pues que nos tocó irnos a todos, olía muy feo y me pusieron a rezar. Yo me quedé en una habitación con mis niños, pero menos mal que yo en ningún momento me acordé de mi hermana que vivía en Armero. Mi hermana era docente también y el esposo docente, tenían 2 niñas y tenía otro primo de San Jerónimo también docente, con la esposa y otros 2 jovencitos. Todos murieron, había muchos compañeros de la normal de Falan, muy queridos también, todos murieron. ¿Qué hice al otro día? Pues, bueno, yo no me di cuenta de esa noche nada, oía que Río Claro, que Manizales, pero por aquí no nombraban nada. Cuando eso ni que iba uno a llamar. En Casabianca solo había 3 teléfonos, que era esos de Albertica, que era el de la alcaldía, doña Carlota Rivera de Rodríguez, y creo que la Casa Cural. Bueno, nunca me pude comunicar con mi hermana porque no había forma, eran otras épocas, no tenemos celulares como ahora. Al otro día se vino mi esposo, porque aquí está mi hermana Estela trabajando en la alcaldía de Mello. Digo, ¿qué pasó por Casabianca? ¿Qué pasó por allá? Pues llegó al ratico y dijo, Armero arrasado.
¿Qué hicimos? Pues yo dejar mis niños allá en medio de esa locura, dejar mis niños con unas niñas, la niña Aguirre que me colaboraban siempre. Me fui para Armero, llegamos a Balan, pregunté por mi familia que ahí no han llegado. Llegar a el río Sabandija, donde estaba el ejército ya acordonado todo. Ahí no había nada que ver, eso era un desierto y de arena. Pregunté por mi papá en la finca, no, su papá se va a las 3 de la mañana. Eso era una locura, todo el mundo buscando familiares. Llega a Miami, mi hermana, yo dije, no, esposa era muy avispado, y yo, se van por las montañas, seguro alcanzaban a huir, bueno, porque él trabajaba en la escuela Carlota Armero y mi hermana en la escuela de jardín. Y pasaron 3 días, no aparecieron, ya empezamos a ponernos pesimistas, se perdió la familia, se murieron. Y efectivamente, yo después lloré 20 días en cuanto a hospital había, con la profesora Luz Marina Serna, que ahí está la profesora Sorani perdida también, ella afortunadamente la encontraron en Cambao, pero mi familia nunca tuve razón, nunca supe dónde quedaron, porque donde ellos vivían, eso quedó barrido. ¿Qué pasó después? Bueno, regresándome a la Cristalina, al otro día la gente, pues todo el mundo angustiada, porque todo el pasto era tapado de arena, las vacas bajaban como helados potreros por ahí buscando comidita. Pero bendito Dios, pasaron los días, después de ese desespero, aquí hubo mucha ayuda internacional. Me acuerdo que allí en la cancha de fútbol bajaban, llegan helicópteros, traían leche de Venezuela, venían del Brasil, de muchos países hubo ayuda, de Perropa, de Italia. Y aquí lograron repartir los recursos lo mejor que pudieron. Aquí todos muertos del susto, pero aquí afortunadamente en Casabianca pues no hubo tantas pérdidas. Una familia de potreros que ha bajado ese día Armero, sí, pues pereció la familia de Julián Hernández, la mamá y una hermana. Y después de eso, pues gracias a Dios empezó a llover, después ya el pasto a limpiarse verde. Dicen que después las cosechas fueron mucho mejor porque ese fue un abono realmente muy natural para la tierra. Se volvieron fuertes. ¿Y qué quedó como raro? ¿Qué fenómenos de eso? Pues primero que el clima cambió de Casabianca. Cuando yo recién llegué, yo de San Jerónimo, pero del municipio de Casabianca, toda la vida trabajé aquí en Casabianca, aquí la gente era con ruana, mucho frío. Después del nevado esto volvió más calientico. Todo cambió, nos dio una gran lección ese nevado porque nos volvió, por lo menos a mí como persona, me volvió más humilde ver en Guayabal la gente al otro día de la avalancha como sartas de pescado unos sobre otros, viejos, jóvenes, ricos, pobres, todos revueltos. Eso es una gran lección que uno es demasiado frágil, pero nos unió como municipio, todos muy asustados, pero bueno, gracias a Dios pudimos pasar esa tragedia. Los corrillos en las esquinas, mis vecinos con las escobas se encaramaban los techos bajando esa arena. Usted veía escaleras por todas partes bajando arena, tumbando por todo el mundo. Es que si no hacen eso, el techo va a caer encima. Fueron cantidades y no, es que era una tragedia completa. Usted ve sus carreteras tapadas, sus caminos, todo. Había mucho desespero, y fuera eso, el miedo, porque todos tenemos niños pequeños, nos decían, el Leo va a volver a erupcionar, póngale para en las muñequitas a los niños con el nombre, dirección, hijos de quién, porque en un momento dado va a llegar un helicóptero, va a recoger a esos niños y los llevan, y hasta luego puede decir no están marcados. Entonces tenemos un pánico horrible, que íbamos a perder los hijos, que esto se acababa todo. El pánico era grande. Y duró mucho tiempo, no había luz en esa época, duramos un tiempo para las noticias, no teníamos luz, no teníamos nada. Como no había celulares, estábamos totalmente comunicados, y tocó esperar como 8 días para poder ver una noticia de irnos para otra parte donde hubiera energía, porque todos decíamos, no, viene otra vez y nos matas a todos, pero no, nosotros nos quedamos y gracias, aquí estamos todavía, la voluntad de Dios, estamos aquí. Hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, recuerdo de hace 40 años la tragedia de Armero, la que viví. Fui arrastrada por la avalancha que sucedió en el municipio de Armero. Vivía con una tía política y una prima. Estábamos durmiendo, pasó alguien por la puerta, tocó. Mi tía salió y le dijo, nos estamos inundando. Mi tía entró al cuarto, nos despertó, salimos al frente, ya estaba el agua a mitad de las casas, nos dijo cojan hacia el patio, hacia atrás. Nos fuimos, vivíamos detrás de la fábrica de gaseosas. Como era un techo muy altísimo, cuando salimos ahí al patio, las 3 punticas, cayó agua, ese lodo del techo y pues a mí me llevó, pues fue como una ola, a mí me subió sobre todo eso, a mi prima y a mi tía, así como que las profundizó. En un momento escuché a mi prima llamar a mi tía y después no más, y a mí me
arrastró esa avalancha. Duró mucho tiempo, escuchaba muchos lamentos, quejidos de la gente, los ruidos de la destrucción de las casas. Y así fue por mucho, para mí fueron unas horas eternas, no sé qué tiempo haya transcurrido, para mí fueron muchas horas, hasta que en un momento todo se detuvo. Quedé sobre un árbol, en esa oscuridad, pues no se sabía qué era lo que había pasado ni nada. Sola, estuve en ese tiempo sola, hasta que escuché a un hombre llamar que mi esposa, mis hijos, y yo le dije a él, quédese conmigo, acompáñeme, que en esta oscuridad pues no la va a encontrar, espere a que amanezca y luego los va a buscar. El Señor se quedó ahí, no sé quién sería, tuve que quedarme dormida, porque al otro día al amanecer me desperté, no había nadie al lado mío, miraba, ahí sí podía observar como lo que había sucedido, sin saber qué era. Se veía todo desolado, cadáveres a los lados, vegetación, elementos electrodomésticos de las casas, y a lo lejos pues en ese momento yo decía, no sé qué pasó, pero yo tengo que salir de aquí, porque empecé a observar personas que se desplazaban hacia los potreros que quedaban cerca de donde yo había quedado. Empecé a alistarme para salir de ahí, y al pararme y dar unos pasos, lo que hice fue profundizarme en el lodo. Eso me atrapaba, pero yo dije, yo de ahí tengo que salir. Me agarré y salí a flote, ya tuve más cuidado al caminar, cogí un palo, tocaba donde me podía parar, hasta que logré salir al otro sector donde estaban las otras personas. Allá nos juntamos como unas 8 personas también, nos ayudamos para cruzar el espacio que nos quedaba hasta el potrero, que era como una quebrada que pasaba ahí, pero estaba muy caliente. Los hombres que habían decían que eso estaba muy caliente, pero que nos iban a ayudar a pasar. Pasamos al otro lado, y se nos fue todo el día en ese trayecto, que no creo que fuera como tan largo, pero nos demoramos demasiado. Esa noche salimos como a las 5:30, ya estaba oscureciendo, entonces todos dijimos, pues busquemos dónde quedarnos esa noche. Entonces había un árbol muy grande en ese potrero, nos quedamos debajo de ese árbol todos ahí junticos. Al otro día, al amanecer, pues empezar a caminar, a buscar dónde podíamos encontrar a alguien que nos auxiliara. Se empezó a escuchar como helicópteros, un hombre que venía bajando por el potrero, buscando que a la familia se le pidió colaboración de que moviera el poncho para que el helicóptero lo viera, y pues el señor lo hizo, el helicóptero lo alcanzó a observar, entonces pudo aterrizar en el potrero y recogernos a nosotros. De ahí nos desplazaron a la hacienda San Jorge. Estábamos en la hacienda San Jorge ya reportando nuestro nombre con las otras personas, cuando escucharon un disparo. Entonces dijeron que era el aviso de los soldados, que venía de pronto otra avalancha. Entonces nos dijeron que nos empacaran en las ambulancias que habían ahí disponibles para el lugar que fuera. Entonces a mí me subieron a una ambulancia y fui a dar a San Juan de Río Seco. Allá ya nos atendieron, nos preguntaban el nombre para enviar información a la familia, y duré en ese hospital 8 días hasta que mi familia me encontró. Nos desplazamos, me tuvieron en Cali en recuperación de quemaduras de una pierna, de problemas en la columna, y pues gracias a Dios ya estoy aquí viva. Es otra oportunidad que Dios me ha dado para vivir. En esos momentos era soltera, ahora tengo mi hogar, mi esposo y mi hijo. Y no olvidar que el Nevado del Ruiz, también tenemos un territorio grande en el Nevado del Ruiz, que hacemos parte de esa historia, y aquí se vivieron muchas cosas. Nuestros techos se llenaron de arena. Recuerdo que estaba muy niño, escuchábamos la alarma, escuchábamos el suelo rumbar. El otro día nos despertamos y todo oscuro, y veíamos a la gente con binóculos al lado del cañón del río Gualí,
cuando vieron el vapor, todo lo que ha pasado, todo lo de la avalancha, y se vieron muchas cosas. Y el municipio quedó aislado, sus calles llenas de arena, llegaban los helicópteros buscando el tema de qué ha pasado aquí en el municipio. Desde arriba, desde la vereda Agua Caliente, desde el Nevado del Ruiz, hubo muchas situaciones. Los cañones, el cañón dañó muchos terrenos, pero afortunadamente toda toda la sociedad salió adelante y aquí estamos siempre presentes del Nevado del Ruiz, siempre al lado de él, en las faldas, estamos pendientes del Nevado, y hoy conmemoramos los 40 años de esta tragedia de Armero, que también muchas personas de acá tenían familias en Armero, y muchos testimonios, y por eso les invito a no olvidar, a recordar que hace 40 años sucedió una gran tragedia por los cañones, por estos cañones del río Gualí, entre Casabianca, Arveo, que llegaron a Honda, el río Gualí, y el cañón que lleva al lado de nosotros, que conectamos con Villahermosa, el río Azufrado, luego llega allá abajo al Líbano, se conecta a Lagunilla, donde más llegaba flujo de lava. Entonces queremos recordar y pedir a Dios que nos proteja en un futuro, y que también que sea una oportunidad para cuidar también nuestra naturaleza y admirar el majestuoso Nevado del Ruiz, que pues a veces fue infame en ese momento, pero pues pertenecemos a él, a su historia y a este gran territorio que es el norte del Tolima, que es hermoso.